Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estaba recordando lo que el hermano Julio decía acerca de mi incredulidad. Vengo de una familia pequeña, 4 miembros, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. 4 personas que vivíamos en una misma casa, que compartíamos un mismo techo, pero que no vivíamos en paz. Mis papás eran muy trabajadores, sumamente trabajadores. Se propusieron que en la casa no faltara nada. Y bendito sea Dios, en la casa no faltaba, sino que sobraba. Sin embargo, lo que faltaba era la paz. Mi papá amaba a mi mamá amaba a mi papá. Mi papá no bebía, no fumaba, era un hombre correcto, no era adúltero, pero había algo ahí que no estaba bien. Mi mamá molestaba mucho. No es que ella fuera maleducada ni nada, sino que simplemente hacía algo o no hacía. Lo que tenía que hacer no lo hacía. Era como una política de no hacer, ¿verdad? Si tiene que hacer algo, no lo hace. Había como una rebeldía en mi madre y eso daba lugar a pleitos. A lo mejor el día había transcurrido con paz, con bendición, iban ya a acostarse y por una cosita mínima comenzaba la legata y se volvía un fogarón. Pasaban 3 días en paz, 3 días peleando, terrible, terrible. Muchas veces con mi hermana le recomendamos a mi madre que se separara de mi papá porque era una vida inaguantable. Comencé a padecer de asma desde los 5 años. Los médicos y mi papá no sabían qué era lo que yo tenía, ¿verdad? Entonces, mi papá se gastó un dineral en médicos y en medicamentos tratando de que yo fuera sanado y no lo lograron. Mi madre nos invitaba a rezar el rosario todas las tardes. 7 de la noche estábamos arrodillados con mi madre rezando el rosario. Y en la casa no había paz, ¿verdad? En la casa lo que seguía eran los pleitos. Mi papá nos llevaba a la iglesia el domingo, ¿verdad? Y estábamos los domingos en la iglesia. Mi papá vivía orando por mí para que fuera sanado, pero no lo lograba. Cada 20 días yo estaba en cama y muriéndome, ¿verdad? El que padece de asma quisiera que todo el aire del mundo le llegara porque se asfixia, horrible. Total es que ya desde los 10 años, 11 años, comencé a dudar de que Dios existiera. Dije, mis papás oran, me hablan de Dios, pero no me sano, siguen los pleitos en la casa, yo no creo que exista Dios. A los 12 años dije, Dios no existe, se acabó. Dios no es más que basura en la cabeza de la gente. Solo la gente ignorante, la gente aguada, vive creyendo en Dios, inventan dioses, le ponen caite, le ponen pelo largo, le ponen barba, le ponen túnica, dicen que ese es Dios. No, eso no existe, eso son tonteras. Así caminé, mis papás se dieron cuenta que yo había cambiado, me preguntaban cosas, pero yo era un tanto rebelde, tenía mi manera de pensar y mis papás se dieron cuenta de que mi actitud había cambiado. Yo había dejado de creer en Dios. Iba a la iglesia porque mi papá nos llevaba, sentado en la banca, pero mi corazón andaba en la calle, andaba en otras cosas. Fui sanado del asma a los 14 años. Un naturista me dio unas gotas que olían como a ajo, no sé qué, pero las tomé por 1 año y la enfermedad se fue. Comencé a hacer las cosas que antes no hacía, a practicar deporte, desenvolverme como un muchacho normal, porque antes estaba amarrado a la falda de mi mamá porque todo me hacía mal. Pero ahora ya era un muchacho sano, un muchacho libre, y entonces comencé a practicar deporte y a desenvolverme como cualquier muchacho. Y me di cuenta que no necesitaba orar ni buscar a Dios para hacer las cosas y que me estaba yendo bien. A los 17 años entré a la universidad. Me gustaba entrar a la biblioteca de la universidad y leer libros de filosofía,
sobre todo de los pensadores que, como yo, apoyaban la idea de que Dios era un invento del hombre. Me decían, como mi papá tenía una tienda, llegaban clientes de una familia y me decían, mire, es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y yo les respondí, el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Eso, no se equivoquen, ¿verdad? Es el hombre el que inventó a Dios. El hombre en su debilidad inventó a Dios, ¿verdad? Y le ha puesto barba y todo, pero esas son tonteras, Dios no existe. A los 19 años mi papá falleció y nos dejó un negocio que se había decaído con su enfermedad. Y con mi madre nos dispusimos a levantar ese negocio. Mi hermana daba clases en un colegio y con mi madre comenzamos a trabajar en ese negocio para poder hacerlo rentable. Me recuerdo que llegaban a la casa amistades de mi mamá y le decían, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo estás? Mi mamá decía, bien, por la gracia de Dios. Cuando se iba a la visita, yo a mi mamá le reclamaba, ¿por qué contestas así? ¿Por qué no les decís que estamos trabajando 10 horas, 12 horas diarias? Bien, por la gracia de Dios, esas son tonteras. Yo así pensaba, como mi mamá tenía choques constantemente, así pensaba yo. A los 22 años entré al cuerpo voluntario de bomberos, me metí al servicio de bomberos y ustedes saben que el bombero se mete en el peligro ajeno, ¿verdad? Cada vez que yo me ponía mi uniforme en la noche para irme a presentar de turno, mi mamá comenzaba a orar por mí, mamá comenzaba a bendecirme y mi mamá me decía que Dios vaya contigo, que Dios te acompañe. Y yo le decía, mejor me voy solo y no mal acompañado, ¿verdad? Porque yo no creía en nada. Fíjense ustedes, bueno, pues el 14 de diciembre de 1967, la guerrilla le metió fuego a 4 almacenes, le metió fuego a la paquetería en la 6ª Avenida y 11 Calle, le metió fuego al almacén Shaher, 9ª Calle entre 8ª y 7ª Avenidas, Pais de la 9ª Calle, y Almacén Caribe frente al Mercado Central. Esos almacenes comenzaron a quemarse juntos. La guerrilla pensó que nuestro cuerpo de bomberos no iba a poder con estos incendios, pero gracias a Dios los controlamos. A mí me destacaron a la paquetería, ahí entramos por la 11 Calle, entramos a una bodega donde vendían motos y por ahí comenzamos a atacar el fuego a la paquetería. Esa bodega tenía un techo de duralita, de una lámina que le llaman romana, una lámina que es así como ve de vaca. Y esa lámina se había calentado y un grupo de bomberos pasó y cuando la sintieron caliente la enfriaron. Y nosotros íbamos detrás, no sabíamos que se había destemplado esa lámina y nos caímos ahí 11 bomberos. Como yo era el jefe, iba hasta arriba, fui el que cayó del lugar más alto. Caí al suelo, me fracturé cráneo, omóplato, costillas, pelvis. Mi mamá me preguntó un día, mira, me decía, ¿y cómo hacen cuando un bombero se muere? ¿Cómo hacen para avisarle a los parientes? Fíjate que son bandidos, le dije yo. Cuando murió Carlos Saavedra, le dije, fíjate que fueron a buscar a la mamá y le dijeron que había tenido un accidente. La fueron a traer, la llevaron al hospital, la metieron a la habitación donde estaba Carlos y se desaparecieron. Y entonces las enfermeras llevaron a la mamá a la morgue porque ahí estaba, ya había fallecido. Esa noche, esa madrugada, a mi mamá la fueron a buscar para decirle que yo había tenido un accidente. Y mi pobre vieja temblaba. Y llegó a donde yo estaba hospitalizado. Tenía la cabeza vendada, estaba inconsciente. Y entonces mi mamá llegó ahí a hablarme, pero yo no le respondía. Y mi mamá en su desesperación me agarró un dedo gordo del pie y me lo retorció hasta que yo abrí los ojos. Y cuando me quise mover, me dijo la enfermera, quieto, usted está fracturado, me dijo, no puede moverse. ¿Y qué me pasó? Le dije,
usted tuvo un accidente. ¿Y qué hice el carro? Le dije, no fue el carro, me dijo, fue un incendio. Y me olí las manos, olor a humo. Y mi mamá llega y me dice, fíjate que fui a ver el lugar donde caíste. Rompiste 4 ladrillos del piso. Era para haberte matado, pero Dios te ha guardado. Entonces le dije a mi mamá, estás equivocada, le dije. Yo no creo que Dios me haya salvado. Con todo lo que tú vives orando por mí cuando yo salgo de servicio, no debió haberme pasado nada si Dios existiera. Esas son tonteras tuyas. Y mi mamá pues se fue. Vean ustedes, yo no creía en nada. No creía, pero nada. Quise hacer mi hogar a los 23 años. Fíjense ustedes las ironías de la vida. Me enamoré de una muchacha. Mi mamá a esa mujer la quería muchísimo. Me dice, esta es una mujer decente, es una mujer bonita, cásate con ella. Y esta muchacha era hija de un pastor, fíjense ustedes. Cuando la muchacha me llevó a su casa, el pastor me dice, Mario me dice, ¿y usted a qué iglesia va? Iglesia, le dije. ¿Sí? No, le dije, yo tengo los ojos abiertos, le dije. Entonces, yo no voy a ninguna iglesia. Entonces le dijo a su hija, nena, le dijo, tienes que trabajar en Mario. La trabajada es ella, le dije, porque ya casi no va a la iglesia, le dije. Entonces, los días domingos, le dije que me levanto temprano y ya no va a la iglesia. El día lunes, que es el lunes de oración, tampoco va, le dije. Y el hombre naturalmente no me podía ver con buenos ojos, ¿verdad? Pues esta relación se terminó, ya no hubo nada ahí. Bueno, fíjense ustedes, quise hacer mi hogar 2 veces y no pude. Pero yo he entendido claramente que la mujer que tengo, el Señor me la buscó. Miren, no se imaginan. Yo a veces me quedo pensativo, digo, la que menos calificaba fue la que el Señor me puso para hacer el hogar. Y esa mujer, eso es lo que yo pensaba, ¿verdad? La que menos calificaba. Miren ustedes, he ido viendo a través del tiempo, a través de la vida, que el Señor me buscó una mujer muy especial, honesta, trabajadora y que cree en el Señor, que ama al Señor. Pero no llegamos ni mi esposa ni yo al Señor así porque éramos buena gente. No. Pasaron cosas muy feas en nuestro camino. Nos hicimos con mi esposa el hogar y cuando éramos novios, ella me contó que su mamá había levantado el vuelo con otro hombre y que su papá antes se había ido con otra mujer y que ella había sido criada por sus abuelos en un ambiente de desamor, en un ambiente de desinterés que a ella la lastimaba cada vez que se recordaba. Yo le conté que mis padres también peleaban mucho, que era una cosa horrible donde vivíamos y nos propusimos hacer un hogar donde nos respetáramos, donde nos amáramos. Y esa intención, ese deseo de vivir en paz nos duró 20 días, porque las mujeres son muy solidarias en chismes. Fíjense que llegaban a mi tienda amigas de mi mujer y le decían, fíjate que a tu esposo lo vimos en tal lado con una mujer, fíjate que a tu esposo lo vimos bailando no sé dónde, y fíjate que tu esposo estaba en un restaurante cenando con una muchacha. Y lamentablemente era cierto. Miren, yo era un hombre mujeriego, hice mi hogar, pero la vida mundana, la vida que yo llevaba siguió de largo. Mi madre me hacía reclamos muy fuertes. Me decía, ¿por qué te portas así? Tenés un hogar, ¿por qué no haces una vida diferente? ¿Acaso tu papá fue adúltero? A mi papá porque era tonto. ¿Verdad? ¿Cómo te aguantaba vos? Le dije, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que yo a mi mamá le decía, mamá, ¿qué me pedís? Trabajo 12 horas diarias. Tengo derecho a divertirme. ¿Ya? A esta mujer, yo no sé cómo fue que la encontré, ni cómo hice con esta un hogar, pero yo estoy arrepentido de haberla encontrado en mi camino. Mi mamá me decía, no penses así. No, le decía, yo estoy
decepcionado esta mujer. Mire, nuestro hogar no caminaba bien. Uno de mis proveedores, que era cristiano, me dice, mire, usted tiene una nena. Con una nena, me dijo, usted todavía está, me dijo, en un hogar que se hace para todos lados. No, me dijo, que vengan más hijos y su hogar va a ser sólido. Acuérdese de mí, me dijo, su hogar va a ser sólido cuando vengan más hijos. Y este hombre se equivocó porque teníamos ya 4 hijos con mi esposa. Yo tenía 42 años y mi hogar, en lugar de que fuera sólido, estaba más débil que nunca. Ya habíamos buscado con mi esposo un abogado para separarnos, que cada quien agarrara sus cosas y buscara su camino. Estábamos en esas con mi esposa. Pero Dios tiene planes que el hombre no imagina. Fíjense ustedes que una mañana estaba yo bañando a mi hijo Roberto, que tenía 2 años y medio. Yo bañé a Roberto, lo estaba secando, comencé a vestirlo, y cuando le puse su pantaloncito, toqué que debajo de su ombligo había una pelota, había un tumor. Entonces llamé a mi esposa, ella lo tocó, me dijo que raro, el médico lo vio hace 2 meses y no había nada de esto. Total, salió mi esposa en ese momento disparada a ver al pediatra y regresó con malas noticias. Me dijo, el nene tiene un tumor que viene creciendo con mucha rapidez, al extremo que hace 2 meses el médico no lo palpó, pero ahora sí es sensible. Y él recomienda que hay que operarlo para sacar el tumor. Buscamos buenos cirujanos. Yo busqué a un cirujano que había operado a uno de mis sobrinos, que le había hecho un trasplante, le había quitado el esófago y le puso en lugar del esófago un pedazo de intestino grueso, porque el esófago estaba destruido y mi sobrino vivía. A él le hablamos y operó a mi hijo junto con otros. Y entonces me llamaron. Miren, me dijo, le hemos sacado a su hijo un tumor del tamaño del puño de su esposa. El tumor no me gustó, lo mandé a patología para que nos den el informe de qué se trata, si es un tumor benigno o maligno. Estuve días, ¿verdad?, interminables esperando la respuesta y llegó el diagnóstico. Su hijo tiene 2 clases de cáncer. Tiene el cáncer de Burkitt y el cáncer de Hodgkin. Y le digo al patólogo, doctor, explíqueme qué es esto. Mire, me dijo, el cáncer de Hodgkin está en toda América, es común, es el cáncer que a todo el mundo le da. Pero el de Burkitt, me dijo, solamente se ha encontrado en el África, se ha encontrado en los niños a la altura de la cara, a la altura de los ojos, y el suyo lo tiene en el vientre. ¿Qué puedo hacer? Busque especialistas, me dijo, para que traten a su hijo. ¿Me puedo estar recomendando? Le dije, algunos, ¿cómo no? Y me dio el nombre de 2 especialistas. Fui a buscar a uno de ellos. Yo ni siquiera estaba pensando en Dios, ni me interesaba, ni confiaba en nada. Yo solamente quería buscar buenos médicos, gente recomendada, gente calificada. Hablé con un especialista que lo había recomendado y me dice, mire, a su hijo le vamos a aplicar quimioterapia. Ajá. ¿Sabe usted qué es la quimioterapia? No tengo ni idea, le dije. Mire, me dijo, haga de caso que en la calle hay un bochinche. En la calle hay un descontrol horrible, me dijo. En ese bochinche, me dijo, hay asusadores. Como no los conocemos, quiénes son los que están promoviendo aquí el desorden, tiramos una bomba y se mueren todos. Y entre esos que se mueren están los bochincheros. ¿Y quiénes son los que se mueren también? Miren, me dijo, se mueren los glóbulos rojos, se mueren los glóbulos blancos, se mueren las plaquetas y se morirán unas 5 células cancerosas. Yo salí de esa clínica decepcionado. Dije, me está hablando de algún motor o me está hablando de alguna máquina. Este es un despiadado. Usted no sabe ni lo que dice. Salí de ahí, me fui al hospital, ahí estaba mi esposa con el nene. Y entonces le dije, cuando yo era niño, mi papá nunca preguntó cuánto costaba. Mi papá nunca se tocó la bolsa. Él estuvo dispuesto a gastar lo que fuera necesario para que yo fuera sanado, le dije. Con este niño nos vamos a quedar descalzos, nos vamos a quedar en la calle, le dije, pero quiero que mi hijo viva,
vamos a buscar buenos médicos, le dije. Y entonces vino la segunda operación a los 21 días de la primera. Operaron a mi hijo y los médicos me llamaron. Y entonces llegué ahí con ellos. Y me dice, fíjese, me dice que este cirujano me acompañó, me dijo, en la operación. Aquí están dos especialistas también trabajaron en la operación de su hijo. Fíjese que a su niño le sacamos ayer 11 pedazos de intestino porque estaba contaminado. Y queremos decirle de que su hijo es un caso perdido. No se haga ilusiones. Miren, como padre de familia, recibir esa sentencia de muerte, qué horroroso, qué horrible. Me dice, es un caso perdido, me dice. Fíjese que su hijo tiene cáncer en el páncreas, tiene cáncer en el vaso, tiene cáncer en el estómago y tiene cáncer en los intestinos. Nosotros creemos que él va a vivir 60 días. No se haga ilusiones. Salí de esa reunión con los médicos desmoralizado. Yo era el hombre fuerte de la casa. Yo era el jefe de la casa, ¿verdad? Yo era el que se metía a los incendios, a los rescates, un macho. Salí temblando. Era una hamaca por dentro. Me hacía para todos lados. Quería llorar. Llegué con mi esposa ahí adentro del hospital. Mi mujer estaba serena, estaba tranquila. Y le comenté, ella ya lo sabía. Me fui para mi casa, pero muerto. Llegó mi madre a mi tienda y me dice, ¿qué dijeron los médicos? Yo le conté a mi mamá. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Tenés que buscar a Dios. Ella no me dijo, los médicos que te hablaron son hombres de renombre. Ella no me dijo, son especialistas. No me dijo, son graduados en Estados Unidos. No, me dijo, tienes que buscar a Dios. Orá, mijo, orá. Mamá, le dije, yo no creo en nada. Yo no creo en nada. Tengo necesidad de ayuda. Le dije, pero yo no voy a orar. Yo no te miento, no lo voy a hacer. No creo en nada. Y mi mamá se fue de mi tienda, se paró en la puerta y me dijo, busca a Dios. Y se fue. En la noche yo estaba solo en mi casa. Mis otros 3 hijos estaban con mi hermana en su casa. Mi esposa estaba en el hospital con mi nene y yo estaba solo en mi casa. Tenía la cabeza como que era un mercado, como que era un laberinto. Ahí estaba preocupado. Y entonces recordé a mi mamá. Dice que tengo que orar, que tengo que buscar a Dios. Tengo como 30 años de no orar. No sé si sé todavía hacerlo. Voy a tratar de orar. Y entonces me acerqué a una ventana que está ahí en mi sala y comencé a ver el cielo y dije yo, ¿existirá Dios? Yo nunca lo he encontrado. Y entonces dije, si Dios existe, es un idiota, es un estúpido. ¿Cómo se le ocurre a un niño enfermarlo? ¿Acaso él es pecador? ¿Por qué no me da duro a mí? No que a un niño. Ese es un idiota. Vean, no oré. Me fui a acostar. Y fíjense ustedes que tenía meses o semanas de no dormir. Dormía 2 horas. El problema de mi hijo me hacía que me despertara. Me despertaba en la madrugada. Me levantaba, daba vueltas, ya no me dormía. Estaba preocupado por mi hijo. Y esa noche me fui a acostar. Y dormí de un tirón desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y me desperté con una alegría tremenda. Y dije, ¿cómo puedo estar contento? ¿Cómo puedo estar alegre si mi hijo se está muriendo? Me habían regalado una Biblia, me la regaló mi cliente cuando tenía 23 años. Yo tenía en ese momento 42 años. Ahí andaba la Biblia. Un día la comencé a abrir, la leí, no me gustó, la abandoné. No sabía que en ese libro había promesas para el que quiera tomarlas, para el que crea en ellas. Y en ese libro dice, en el libro de Filipenses 4:6, que cuando hacemos saber al Señor de nuestras angustias, de nuestras penalidades, no sabía que la paz de Dios, que el hombre no puede entender, guardará su pensamiento y su corazón en Cristo Jesús.
Esa mañana yo estaba alegre, estaba contento. La presencia de Él estaba conmigo, yo no lo sabía, yo estaba feliz. Y dije, ¿cómo puedo estar feliz? No lo entiendo, porque el hombre no puede entender esa paz, ¿verdad? De Dios. Me metí a bañarme, ahí estaba yo, metido bajo la ducha y cerré la llave. Y dije, si existe Dios, le pido con todo mi corazón que sane a mi hijo, que lo levante de esta enfermedad. Y me salí. Y me estaba vistiendo y me sentía incómodo, me sentía pero mal. Y dije, ¿cómo es posible que un hombre que sepa leer y escribir sea tan ignorante de creer que Dios existe? Vaya que no hay gente aquí, qué vergüenza, diría que soy un ignorante. Pero la promesa yo la había tocado. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sin saberlo, yo había movido esa promesa. Pasaron los meses, pasaron las semanas y mi hijo se iba decayendo. Era un cadáver, mi hijo, era un cadáver. Me dice uno de mis primos, mira vos, fíjate que el licenciado Rodman, con el que yo trabajo, me dice, tiene cáncer y está yendo a Houston. Y fíjate que ahí le han controlado su cáncer. Yo le hablé de vos y te quiere hablar. Entonces fui a hablar con él. Fuimos con mi esposa a hablar con él y me dijo, ¿tiene usted dinero? Tengo algo, le dije, tengo unos centavos ahí. Mire, me dijo, vamos a llamar ahorita a Houston para que le den un espacio a su hijo. ¿Le parece bien? Está bien, dije, llame. Y llamó el hombre. Y le contestó una doctora, la doctora Sullivan, y le dijo, dígale al señor Castañeda que venga con su hijo dentro de 60 días, porque tenemos llena pediatría. Y tenemos lista de espera de niños de todo el mundo que tienen cáncer y que quieren entrar al hospital, pero no hay espacio para ellos. Y le dije, licenciado, mi hijo no llega la semana entrante. Mi hijo está moribundo. Entonces este hombre insistió y le dijo a la doctora, dígale que venga pasado mañana. Sabemos que el avión de Centroamérica entra a las 2 de la tarde, entra a la 1 de la tarde. Si a las 2 de la tarde no está aquí el niño, le damos el espacio a otro. Entonces, en eso quedamos. Miren, no teníamos pasaporte para el nene, nos faltaba la visa americana para el nene, no teníamos dólares porque nos pedían un depósito en dólares para poder entrar al hospital. Eran los tiempos de Ríos Montt, había caído el quetzal por primera vez, se conseguían los dólares a 1.16, hoy están a 7.73, fíjense ustedes. En ese tiempo un dólar costaba 1.16 de quetzal. Miren, le hablé a mi suegro tenía una cuenta en dólares. Vos le dije, a vos te vienen rendimientos cada mes, véndeme dólares. Con mucho gusto, claro que sí, 1.23. No seas desgraciado, vos le dije. Yo le dije, yo los compro a 1.16, pues comprarlos dije en la calle, yo no te los vendo. Miren, viendo que tenía necesidad, fíjese, mi misma gente me cerraron la puerta, fíjense ustedes, mi misma gente me cerraron la puerta. Compramos nosotros dólares en varios lugares, nos estafaron, nos vendieron unos cheques falsos. Mire, terrible, pero logramos, gracias a Dios, salir adelante. Fíjense que le dije a mi esposa, nos hace falta el pasaporte del nene, nos hace falta la visa americana y tenemos solamente el día de mañana para trabajar en esto, porque tenemos que salir para Houston. Miren, mi esposa salió del hospital en un taxi a las 5:30 de la mañana, ella estaba a las 6 en punto en migración. Migración estuvo en la 8ª avenida y 12 calle, abajo del correo. Migración había tenido problemas con las agencias de viajes, se habían peleado por la prensa y todo, porque para dar un pasaporte tardaban hasta 2 meses. Y estaba una manta puesta en las afueras de migración que decía, prometido, pasaportes en 20 días. Y nosotros lo necesitábamos en ese momento.
Salió mi esposa temprano, llegó a migración a las 6 en punto de la mañana. Ella dijo, ya llegué primero, y se encontró con que los tramitadores dormían en la banqueta en sleepings. Fíjense, ahí en trajes de dormir, ahí vivían, ahí dormían en la banqueta. Cuando abrieron migración, todo el mundo entró corriendo a colocarse en la ventanilla que le correspondía. Mi esposa no conocía el lugar y en lo que se puso a leer cada ventanilla para qué era, ya había cola tremenda frente a ella. Decepcionada, mi esposa iba para afuera. Y entonces cuando ella iba para afuera, entró un hombre y le dice, señora, ¿ya la atendieron? No, le dijo. Y mi esposa le explicó a este hombre lo que estaba pasando. Ese hombre era el director de migración. Para hablar con el director de migración había que pedir audiencia y tardaba a veces días en recibir a la gente. Y ese hombre, mi mujer, la entró a su oficina, le nombró 2 inspectores y se fueron al hospital a sacarle huellas digitales al nene. A las 10 de la mañana estaba ese pasaporte en nuestra mano. Tremendo, tremendo. Los médicos, cuando se enteraron que íbamos para Houston, se pusieron enojadísimos. Me acuerdo que esa noche, ahí en el hospital, estábamos en la habitación de mi hijo, ahí estaba mi esposa, mi mamá, y ahí estaban 3 médicos. Y me dice uno de ellos, ¿y a qué hospital van a ir ustedes? No me recuerdo, ahí tengo apuntado el nombre, le dije. Ya me imagino a usted, me dijo, llegando a Houston, como esa gente que baja en la terminal, me dijo, con su morral aquí. Miren, yo estaba tenso, estaba tenso, ¿verdad? En ese momento, y el hombre faltándome al respeto, me la fui encima para trompearlo. Y mi mamá se metió, ¿verdad? Yo al tipo le iba a romper la cara porque se estaba burlando de mí. Yo tenía 42 años, estaba en bomberos, era un hombre fuerte. Bueno, fíjense ustedes que se calmó la cosa. Me recuerdo que nos dieron el pasaporte y los médicos dijeron que a las 11 daban el informe médico del nene de todo lo que le habían hecho para que los otro lado supieran qué estaba sucediendo. A las 11 los llamé, nadie me atendió, todos estaban operando y dieron las 12. Miren, yo estaba enojadísimo. A las 3 de la tarde va llegando el mensajero con toda la cholla y le entrega a mi esposa el certificado médico con todos los informes. Mi esposa se fue a ese momento al consulado americano y ella llegó y no había nadie. Solo estaba un policía que cuida ahí en la banqueta y le dijo, señora, el consulado lo cierran a las 11, son las 4, no hay quien la atienda. Pero mañana venga temprano a las 6, haga su cola y a las 10 tiene su visa. No, le dijo mi esposa, yo salgo mañana a las 8. Sí, pero no hay quien la atienda. Y mi esposa estaba parada ahí en la banqueta. Y sale un mensajero de la embajada, sale un mensajero de una agencia de viajes. Y era la agencia de viajes que nos vendía a nosotros. Y conoció a mi esposa. Y entonces mi esposa le explicó lo que estaba pasando. Entró con el sobre, ahí otra vez al consulado. Y a mi esposa la pasaron adelante. Miren, a las 6 de la tarde estaba el pasaporte con la visa americana. Mi esposa me llamó, los celulares ni se conocían ni se soñaban. Mi esposa me llamó del consulado y me dijo, ¿qué hago ahora? Y le dije que fuera al Banco de Guatemala para que le sellaran el pasaporte para poder comprar dólares en un banco, porque no teníamos confianza de comprarlos en la calle porque eran muy sinvergüenzas. Y mi esposa me dijo, el Banco de Guatemala lo cierran a las 2 de la tarde y son las 6. Y le digo a mi esposa que fuera. Le dije que fuera, que algo iba a pasar. Y mi esposa se fue a esa hora al Banco de Guatemala. Ahí cuidaba la policía militar ambulante. Ahí estaban ellos cuidando el banco y llegó mi esposa a ver ahí por los vidrios. Y la policía nerviosa porque dirían, esta mujer que está haciendo aquí, si sabe de sobra que cierran a las 2 de la tarde y son las 6:30, ¿qué está haciendo aquí? Y mi esposa vio que un hombre estaba trabajando en un escritorio y comenzó a tocar el vidrio. Y el hombre al fin se dio por aludido y por una aleta atendió a mi esposa. Mi esposa le dijo lo que estaba pasando y él le dijo, señora, fíjese que aquí
Todos los días se abre un libro de actas. Se abre a las 9 de la mañana y se cierra a las 2 de la tarde. Y son las 7 menos cuarto. Fíjese que en ese libro anotamos a quién le damos, qué cantidad y por qué motivo le damos dólares. Y la Junta Monetaria solamente ha autorizado que le demos dólares a la industria, al cuerpo diplomático y al gobierno. A los particulares no. Así que no le puedo dar nada. Y mi esposa insistió y le dijo, ¿sabe qué? Lléneme este formulario y le prometo que en 20 días le doy sus dólares. Y mi esposa volvió a insistir. Y el hombre agarró el pasaporte, lo selló y lo firmó. Váyase, le dijo. Y compramos los dólares a las 8 menos cuarto de la noche. Miren ustedes, qué tremendo, qué tremendo. Yo no creía ni buscaba para nada a Dios. Al día siguiente, yo me iba a quedar porque tenía que trabajar y mi esposa se iba con el nene. Miren ustedes lo que es la vida. Habíamos con mi esposa pensado, si se va mi esposa, ella no sabe mucho inglés, sabe un poco, pero no es lo suficiente como para desenvolverse en ese país. Va a necesitar arrendar un apartamento para que mientras el nene esté en el hospital, ella pueda dormir ahí. Necesita quien la ayude. Entonces le dije a mi hermana, necesito quien me ayude, pero no sé quién. Y me dijo, habla con nuestras primas. Habla con Ligia, me dijo. No, le dije, con Ligia nos peleamos con la mamá y con toda esa gente hace rato. No, le dije, no voy. Por un hijo, me dijo, ¿no te vas a humillar? Bueno, tengo que hacerlo, le dije. Miren, esos líos de familia, nos habíamos peleado con mi tía y con sus hijas, problema terrible, y tuve que llegar a esa casa a tocar la puerta. Y vean ustedes la misericordia de Dios. Me atendieron muy bien, me pasaron adelante. Y le dije a mi prima, quiero que te vayas con mi esposa, porque tú has vivido ahí. Estás aquí de vacaciones, ándate con mi esposa. Con mucho gusto, me dijo. Ahorita arreglo toda mi maleta. Y miren ustedes, se fue ella con mi esposa para ayudarle con el nene. Fíjense que cuando llegamos al aeropuerto, el día que salía el vuelo, me dicen en el mostrador de TACA, mire señor, me dijo el vuelo a las 8, fíjese que se traslada a las 11 de la mañana. ¿Y por qué? Fíjese que hay una huelga de pilotos, me dijo, y esperamos que vengan pilotos del Salvador para que se lleven los aviones, porque aquí hay huelga de pilotos. Le dije. Entonces le expliqué, mire, si a las 2 de la tarde no está mi hijo ahí, no se preocupe, nosotros nos encargamos de eso. Vamos a comunicarnos con el hospital, me dijo, y cuando los hijos salgan del aeropuerto, allá hay una ambulancia que se lleva a su hijo, no tenga pena. Miren ustedes qué tremendo. A las 11 de la mañana yo estaba en la puerta de mi tienda, pasó un avión y dije, ahí va mi esposa, ahí va mi hijo, dije, ¿verdad? Fíjense ustedes que no era así. Mi esposa salió de aquí a las 5 de la tarde. Entró a las 11 de la noche al hospital y me dice mi esposa, este hospital, me dijo, es como una estación de ferrocarril, me dijo. Entra gente con maletas y sale gente con maletas, me dijo, de todo el mundo. Aquí hay hindúes, aquí hay españoles, aquí hay de todo, me dijo, ¿verdad? Este hospital no descansa. Y entonces mi esposa llegó, la inscribieron y le dijo a mi esposa, tengo que dejar algún depósito en dólares. No deje nada, no se preocupe, pasa adelante. Miren, mi esposa metió los dedos a una caja fuerte y entró y perdí contacto con mi esposa. A los 3 días mi esposa me llama y me dice, agárrese bien. Dije, mi hijo se murió. Y me dice, desde que entramos al hospital, al nene lo han estado observando 72 horas. No lo han dejado un minuto solo. Le han sacado líquido de la columna vertebral varias veces. Le han hecho ultrasonidos, le han sacado sangre, le han sacado astillas del hueso ilíaco, tratando de ver cómo está el cáncer. Y el cáncer ya no está. El cáncer se desapareció. Me dice, el cáncer no está, el cáncer se desapareció.
solamente que el nene está muy anémico y lo quieren reforzar. Mi madre llegó al rato a preguntarme qué habían dicho los médicos. Y le conté a mi mamá. Y mi mamá, cuando yo le conté que el nene estaba sano, mi mamá levantaba sus brazos y se puso a bailar ahí frente a mí. Y ella comenzó a cantar y decía, si él se queda, yo me voy. Si él se queda, yo me voy. Y le dije, ¿qué estás cantando? Hice un pacto con el Señor, me dijo. Le dije, Señor, ya viví 73 años. Este niño tiene 2 años y medio. Déjalo a él y llévame a mí. Entonces, si él se queda, yo me voy. Y mamá daba vueltas, daba vueltas. Fíjense ustedes que dije a mi mamá, dije, todas las tonteras que me dice esos curas, a mi mamá la tienen pero chiflada, dije, ¿verdad? Y mi mamá todo lo que piensa, dije, bueno, en fin, fíjense ustedes. Bueno, comenzó mi hijo a sanarse, a sanarse. Y vean ustedes, les quiero contar algo. Esta es una intimidad que con mi familia le hemos compartido últimamente. Cuando mi papá murió, mi mamá nos habló a mi hermana y a mí, éramos 3 nada más. Y me dijeron, me dijo mamá, miren, vamos a hacer economías, vamos a comprar el aceite por galón, el azúcar por arroba, para ir ahorrando. Necesitamos salir adelante económicamente. Y nos dice, en la esquina hay una casa que está a medio construir, me la acaban de ofrecer y no sé si la compráramos. Comprémosla, la terminamos, la alquilamos y alguna renta vamos a obtener de ahí. Pues la casa la compramos y era una casa de esquina, tenía 4 locales al lado de la calle y se alquiló en el acto. Llegó, la primera persona que llegó a alquilar un cuarto ahí era una señora, una indita que se llamaba Alejandra y le dijo a mi mamá, alquilame aquí. ¿Para qué la querés? Es que voy a vender tortillas. No, dijo mamá, vas a dejar todo aquí ahumado. No, haceme el favor. Entonces mi mamá le dio espacio, ¿verdad? Para que hiciera tortillas, ahí vendía tortillas. Y le dice a mi mamá, mira, le dijo, ahí en el corredor, ¿puedo poner un poquito de leña y carbón? No, dijo mamá, total es que ya no hay de leña y carbón. Se llenó ahí, eran 4 inquilinos que teníamos ahí, teníamos una renta. Y cuando yo me casé y que me aparté de todo, se me olvidó esa casa. Y mi mamá un día me dice, fíjate que la casa la vendí. Así le dije, oh, ¿y a quién se la vendiste? Se la vendí, me dijo, a la Alejandra, la que hace tortillas. Ah, vaya, le dije, ¿y en cuánto se la diste? ¿Sabes qué le dije? Le dije, mira, has sido mi inquilina por muchos años. De hoy en adelante, lo que me des de alquiler es abono para tu casa. Entonces se la regalaste, le dije. Sí, se la regalé, me dijo. Pobrecita, me dijo, fíjate que trabaja mucho, el marido es un vago, me dijo, y tiene muchos hijos. Se la regalé. Miren, por algún motivo a mi mamá no le dije, metiste la pata o qué estás haciendo, no le dije nada. No le dije nada. Yo no me recordaba de lo que está en el libro de Proverbios. El que da al pobre, a Dios le presta. Y la buena obra que ha hecho, le será recompensada. Miren, el Señor estaba preparando el ambiente, porque yo siempre me pregunté, se lo dije a mi esposa, ¿de dónde salió el dinero para pagar el centro médico mientras mi hijo estuvo ahí? Mi hijo estuvo ahí meses. Y nosotros pagábamos todos los viernes, nunca nos faltó dinero para pagar. Unas cuentas horribles que nos pasaban ahí. Miren, yo siempre me pregunté de dónde salió ese dinero. ¿De dónde salió el dinero para ir a Houston y viajar a cada rato? ¿De dónde? Fíjense ustedes que habíamos abierto con mi esposa un negocio, una tienda. Teníamos 2, 3 clientes, estábamos empezando a hacer clientela. Nuestras ventas no eran unas ventas como para decir de lo que vendo, estoy pagando mis gastos, no, eran unas ventas tristes, unas ventas raquíticas y teníamos dinero. Fíjense que estábamos construyendo el local de nuestra tienda, teníamos trabajando albañiles,
teníamos trabajando ayudantes, comprábamos los materiales, pagábamos los hospitales. Mire, dije, ¿de dónde salió ese dinero? No, nunca me lo podía explicar. Fíjense que mi esposa viajaba a Houston cada 25 días para que le hicieran al nene de quimioterapia. Miren, el hospital no cobra 3 centavos, son hospitales carísimos y teníamos dinero. Hasta hace poco, hasta hace unos meses, ahí estaba yo en mi casa y comenzó a llegarme la luz. El que da al pobre, a Dios le presta. El Señor nos devolvió con creces cantidades de dinero para poder sobrellevar los gastos de mi hijo. Fíjense ustedes que cuando los médicos de aquí se enteraron de que mi hijo estaba sano, me llamó uno de los médicos y me dijo, venga para acá, le quiero hablar. Durante 15 años, me dijo, he sido director del INCAN. Yo conozco el cáncer, me dijo. Llevo 33 años, me dijo, tratando gente con cáncer. No se haga ilusiones, me dijo. La enfermedad de su hijo entró, me dijo, en remisión. Y dentro de 6 meses esta enfermedad, me dijo, lo va a sacudir y él se va a morir. Y si tanta fuera su suerte, que no creo que usted la tenga, me dijo, su hijo va a vivir 1 año. ¿Cómo no? Vean ustedes, yo siempre fui bastante rebelde para creer muchas cosas. Ni caso le hice. Mi hijo tiene hoy 42 años. Mi hijo ha sido un muchacho brillante. Ha sacado 2 licenciaturas. Es un buen muchacho. Y saben una cosa, el domingo pasado me dijo, vos, voy a ir, me dijo, aquí a la iglesia. También le dije, andate. Y de ahí solo almorzó y se volvió a regresar a la iglesia. Le dijo a mi esposa, el mismo mensaje de la mañana te van a dar en la tarde. Sí, le dijo, pero yo me gozo ahí, le dijo. Y se fue. Y le digo, ¿cómo te fue? Papá, me dijo, yo me gozo en la iglesia. Y sabes una cosa, me dijo, ahí en la casa, yo me meto a la lavandería, me dice, y me pongo a orar en lenguas. Oro 2 horas en lenguas, me dice. Y le digo al Señor que me dé revelación de lo que estoy orando porque no entiendo. Pero ven, me dijo, la paso sabroso, me dice. Tengo problemas en mi trabajo, me dijo, pero yo sé que el Señor está conmigo, me dice. Miren, yo siento el amor de Dios en este hombre. Y le digo, Señor, si tú le permitiste la vida a mi hijo, por algún motivo es. Te pido que lo uses, porque necesitamos nosotros trabajar para el Señor. Tengo 5 hijos. Solo uno está algo frío, pero los demás están metidos en Cristo hasta el pelo. Bendito sea su nombre, ¿verdad? Ahí estamos. Y mi esposa que también, ¿verdad? Está en el Señor. Ayer mi esposa se estuvo hablando media hora por teléfono y le digo, ¿con quién estás hablando? Entonces me dije, como soy jefe de diaconisas, me dijo, de la iglesia, he estado revisando el programa, me dijo, con mis compañeras, me dice, ella está trabajando también. ¿Qué ha pasado desde entonces? No me fue fácil creer en Dios después de que mi hijo sanó. Pasaron los años y yo no creía todavía en Dios. Hasta una noche que me llamó el comandante de bomberos, un hombre con el que salíamos, mi suegro, mi comandante y yo, a meternos un par de tragos y andábamos con muchachas, ¿verdad? Y me dice, vos te invito a una cena. Ahí estaba mi esposa cerca de mí, acabábamos de cerrar nuestra tienda. Y entonces, como estaba mi esposa, dije, esta va a oír. Entonces le dije, es una cena con equipo. No, me dijo, es una cena sin equipo. El equipo eran mujeres. Entonces le dije, ¿vos y qué cena es? Es una cena cristiana. Cristiana, le dije, Natal, no, hombre, estás equivocado, vos, le dije, déjate cosas. No, decime la verdad. No, es una cena, no voy, le dije, vos sabes que esas tonteras a mí no me gustan. Venite, me dijo, venite. Entonces llegué y dije, me está tomando el pelo y le pregunté, ¿dónde es la cena vos? Es en el Club Árabe, en la zona 11. Club Árabe, dije, una cena cristiana. Ahí van a haber tragos. Y yo llegué. Y fíjense ustedes que me quedé sorprendido cuando llegué porque estaba una gran manta que decía bienvenidos.
hombres de negocios del evangelio completo. Y dije, ¿a dónde me trae este? Vos, le dije, me conoces de sobra. Voy para mi casa, le dije, esto lo olvidamos. No, me dijo, pasa adelante. Por educación, yo te invité, no me dejes así, pasa adelante. Al primer idiota que me traiga la Biblia, le dije, lo voy a mandar lejos. Sentate, me dijo. Esa noche yo estaba en guardia. Dije, esta gente me va a lavar el coco. Y yo estaba en guardia. Yo estaba atento a lo que esta gente dijo. Y al final dijeron, repita conmigo, ore conmigo. Diga, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y esa oración la hice conscientemente, sintiendo la necesidad de repetirlo. Llegué a mi casa, mi esposa ya estaba durmiendo y me fui a sentar a su cama para que se despertara y le conté todo lo que yo había oído esa noche. Gente como yo, gente mundana, gente que andaba en una vida licenciosa, gente sin ninguna responsabilidad, que estaban contando cómo habían llegado a Cristo y cómo vivían ahora. Me dejó impactado eso a mí, porque los que llegaron no eran ningunos angelitos, era gente tremenda, y esta gente hablaba de Dios, y eso me llenó mucho de esperanza. Desde ese momento, hace 34 años, estoy en el Señor. Estamos en el Señor. No sé esta mañana qué pienses, no sé si tengas dudas acerca de Jesucristo, no sé cuál sea tu pensamiento. Yo he vivido cosas tremendas. Quiero contarles que una tarde asaltaron mi tienda. 7 hombres llegaron a mi tienda a asaltarla. Ahí estaba mi hijo Roberto, el que fue sanado de cáncer, estaba al frente de la tienda. Y yo venía de la calle y cuando llegué a mi tienda, en la puerta estaba un hombre, ¿verdad?, armado ahí. Entonces vi para adentro que estaban asaltando a mi hijo. Y un impulso que no pude evitar, al hombre que estaba en la puerta comencé a trompearlo, pero duro, ¿verdad? Y fíjense ustedes que los hombres se fueron. Y yo dije, esta gente, ¿para dónde irá? Porque era la tercera vez que nos asaltaban. Y dije, esta gente, ¿para dónde irá? Y me dispuse a seguirlos. Y cuando el que iban en fila india, y cuando el que iba en la cola me vio, me comenzó a disparar. Me disparó como a una distancia de 3 o 2,5 metros. Me tiró en la cara y al pecho. Fíjense ustedes, me vació el cargador. Y de ahí el otro que le seguía se quedó para atrás y también me disparó. 22 balazos quedaron metidos en la pared del edificio. Y la gente salió a hablarme. ¿Cómo es usted tonto?, me dice. ¿Cómo no lo mataron? Fíjense ustedes que me dolía un pie. Dije, estos me pegaron en el pie. Y lo que tenía era una bala trabada ahí en la talonera del zapato. Me dejó el ojo morado del pie, pero no me pasó nada. Y mi esposa salió a la puerta y me dijo, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti nada te tocará. Ese es el Dios del que yo hablo. Ese es el Dios que yo te pido que recibas esta mañana. Repite conmigo, Señor Jesús, tengo necesidad de ti. Abro mi corazón para que lo limpies. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Y yo no volveré a ser igual. Amén. Que el Señor los bendiga. Levántele poderosa ofrenda de palmas al Señor. Déselo con todo su corazón. Alábele, alábele, alábele con sus palmas. Glorifíquele con sus palmas. Dios es bueno. Dios es real.